Hola, soy Sergio Pérez y hoy quiero hablar sobre uno de los temas más difíciles para mi profesión, sobre la literatura infantil y sobre los libros que debemos nosotros, los profesores, recomendar a los niños. Y no por la experiencia que yo tenga en el campo, sino porque cualquier libro no puede ser leído por un niño. Y no hablo necesariamente de que un libro infantil tenga imágenes e ilustraciones, sino que lo realmente importante es su historia. Y no es lo mismo un libro que esté saturado de imágenes e ilustraciones que un libro realmente con una historia intrigante e interesante. Y es por eso que hoy quiero hablar de literatura infantil, tomando las etapas de cada niño y recomendando algunos autores y algunos libros. Pero este video no es un top de los libros más vendidos, de los mejores autores, de los libros para niños más publicados en el mundo, sino es un libro que toca la literatura infantil desde su concepto. También voy a hablar sobre las etapas de la literatura infantil y sobre cómo o qué deberían leer realmente los niños en su proceso lector. Antes de empezar, quiero recomendarles unas entradas que escribí en mi blog sobre literatura infantil y sobre las etapas de la literatura en los niños. Recomiendo que vayan y la leen y profundicen en este tema. Dejo el link en la descripción de este video. Hace unos años fui profesor de niños de 8 a 10 años. Estuve con ellos en su proceso de enseñanza del área de español y literatura. Recuerdo muy bien que este fue un proceso muy enriquecedor para mí, pues fue la primera vez que yo me enfrenté a niños tan pequeños en mi profesión. Fue en ese momento cuando yo, de forma individual y autónoma, decidí profundizar mucho más en este tema, y es por eso que en el día de hoy decidí hacer este video. La literatura infantil es todo lo contrario a lo que muchas personas consideran que es, pues no se necesita una ilustración para motivar al niño a que lea, pues todo el mundo piensa que entre más imágenes tenga un libro, más recomendado va a ser para los niños, situación que no es cierta. La imagen podrá llamar la atención del niño, pero cuando él empiece a leer, estoy completamente seguro que si la historia no es buena, a la segunda página o a la tercera página dejará el libro a un lado. Y es por eso que antes de recomendar un libro, se recomienda su historia, su trama, no sus imágenes, porque cualquier libro puede tener ilustraciones bonitas, pero tener una historia aburrida. Y esta es la primera recomendación: buscar los libros con historias realmente interesantes para un niño. En esta primera etapa que yo he puesto, el niño apenas está reconociendo los símbolos o el vocabulario de una lengua, y es en este punto en donde el niño reconoce el símbolo y reconoce su significado. En este caso, una historia mucho más compleja no servirá de nada, porque el niño aún no reconoce esos vocabularios, esos símbolos. Entonces, en este punto, los libros se utilizan es para que el niño reconozca el vocabulario o reconozca los símbolos de nuestro vocabulario. En esta segunda etapa, ya cuando el niño sabe leer, reconoce los vocabularios o reconoce los símbolos de una lengua, es cuando comienza a leer las historias mucho más largas y mucho más complejas. Y es en este momento cuando yo quiero recomendar a estos autores con estos libros. El Principito de Saint-Exupéry, el cual hice un video recientemente. Los cuentos de Hans Christian Andersen, pero estos deben ser seleccionados. Los cuentos de Charles Perrault. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Julio Verne con sus novelas, las cuales tienen un lenguaje propicio para los niños. Algunos cuentos de Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, entre otros autores. Todos estos autores con sus libros desarrollan una historia perfecta para los niños, pero es una historia compleja, una historia que los hace pensar y desarrolla su parte cognitiva. Todos estos autores con estos libros que yo mencioné, entre algunos otros, desarrollan historias largas, pero historias complejas, historias que harán al niño pensar y desarrollar su parte cognitiva. Aquellos libros de literatura infantil que muestran que la luna es redonda o que la rosa es roja son historias simples que harán que un lector se convierta en una persona simple, que no pueda pensar por sí mismo. La lectura ejercita el cerebro y entre una historia más compleja sea, más ayudará a ejercitar el cerebro y su parte cognitiva.
Ahora bien, ¿qué sucede cuando una historia es simple? Cuando dicen una historia que la luna es redonda, ¿cómo ejercitará un libro de esos el cerebro de un niño? Es por eso que el objetivo de la literatura y el objetivo de la lectura es hacer pensar al lector. Pero no quiero que nos vayamos al extremo. No quiero que comparemos el libro del Quijote de la Mancha con el libro del Principito. El libro del Quijote de la Mancha contiene un lenguaje mucho más estilizado que el del Principito. Pero en cambio el del Principito es una lectura para niños que los ayudará a pensar, porque tiene una historia compleja que lo llevará a mundos imaginarios en donde su cerebro pensará en las descripciones que da el autor. El libro del Quijote es un libro cargado de simbolismos, es un lenguaje complejo que muestra cómo era España en el siglo XVI. En cambio, El Principito es un libro mucho más directo, con un lenguaje mucho más reconocible, mucho más fácil de leer. Pero en ambos casos son dos obras que nos harán a nosotros pensar. Entonces, para resumir en este video, quiero que entendamos algo. La literatura infantil no es un libro cargado y saturado de imágenes, ni mucho menos una historia que nos diga cosas tan simples como que la luna es redonda o cosas similares. La literatura infantil es un compendio de historias complejas y que ayudarán a los niños a desarrollar su parte cognitiva. Asimismo, quiero recomendarles mi segunda novela que se llama Diario de una crisis y dejo los links para su descarga en la descripción de este video. Esta historia está enmarcada dentro de la literatura juvenil porque ayudará a los jóvenes a pensar y a criticar nuestro entorno social.